Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Llonón. Federico, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenos días. Buenos días, y también a Santiago Escobar. Chago, ¿cómo tal? ¿Cómo estás tú? Buenos días, Fernando. Buenos días, Federico. Muy bien. Buenos días, Chago. Bien, ahí. Sí. Oye, veamos algunas cosas que ustedes protagonizaron ayer. Bueno, ustedes sacaron la información que dio cuenta en un artículo de Héctor Cosio, con quien conversamos ayer, de este hackeo a gobierno digital y claves únicas. El gobierno reconoció que eso fue efectivo, dijo que no se había perdido el control definitivo de la información que estaba ahí, pero que se había efectivamente generado un hackeo. Incluso recomendaba cambiar la clave única, que una contratación de aquello. ¿Cómo ha continuado esa situación a un día de ustedes publicarlo? Federico. Miren, no, todavía es muy pronto para saber cómo evolucionan, pero lo que tú narras en resumen es perfecto. Así fue. Al principio el gobierno sacó un reconocimiento de que sí, le habían hackeado, pero trató de bajarle el perfil diciendo que las claves únicas estaban súper encriptadas y que aunque se las hayan llevado, y no pueden usarlas, no podían acceder. Pero al poco rato sacó un comunicado interno pidiendo a toda su gente que cambien pronto la clave única. Entonces era evidente que el primer comunicado era para dejar tranquila a la ciudadanía, y la verdad verdadera es que las claves únicas corren riesgo. Entonces no sé cómo va a evolucionar. Lo que está claro es que todos tenemos que cambiar nuestra clave única, ¿no? Eso es lo concreto. Y en lo delictual hay que ver qué pasó, quiénes fueron. La Brigada del Cibercrimen entiendo que ya está investigando, la Policía de Investigaciones, y desde una mirada política yo te diría que esto es un tema que va a ser recurrente, y no hay que abochornarse. De lo que sí hay que abochornarse es no hacer lo necesario para tratar de impedirlo. Es decir, hay delincuentes que se dedican a esto, y tiene que haber gente dedicada a impedir a los delincuentes entrar. Es como mejorar los candados, mejorar las chapas, ¿no? En términos del mundo real y no del mundo digital. Tiene que haber inversión en tecnología y en recursos varios para intentar permanentemente proteger el patrimonio digital, desde claves únicas hasta cualquier otra cosa que sea confidencial, ¿no? Cuando hablo confidencial digo desde seguridad nacional hasta el patrimonio personal de uno de sus datos, ¿no? Que eso también es algo protegido. Entonces, el gobierno y las instituciones públicas tienen que estar permanentemente invirtiendo en eso, dedicándole energía y tiempo y dinero a eso, porque es una realidad en el mundo digital. Y si no lo hacen, están incumpliendo, es decir, hay un incumplimiento de sus roles. Y ahí viene la mirada política, es decir, hay que ver si esto que ocurrió fue por incumplimiento de algunas autoridades de gobierno o no. Ahí hay un tema, ¿cierto? Ahora, lo dicho, y con esto termino, para las autoridades de gobierno es aplicable a todos quienes manejan datos sensibles, sobre todo de terceros. Estoy pensando en los bancos. Acuérdense lo que le pasó al Banco del Estado hace un tiempo, al Banco de Chile un poco antes. Es decir, las instituciones que custodian información confidencial, sea para proteger dinero o lo que fuere, ¿no? Pueden ser bancos de sangre, puede ser información médica, todas son informaciones sensibles y confidenciales, privadas o públicas. En lo público, claro, puede haber responsabilidad política si no se hace, pero en lo privado puede haber responsabilidades civiles, incluso penales,
si es que no se hace lo que se tiene que hacer, que es cumplir con proteger lo mejor posible la información confidencial o privada. Te insisto, sea para que no entren a robar dinero en los bancos, como para que no roben información confidencial de los ciudadanos. Y tienen que hacerlo. Es una obligación a esta altura. El mundo cambió, así como cambió con la pandemia para algunas cosas. El mundo con lo digital mejoró y facilitó muchas cosas. Ya no hay que hacer colas de infinidad de cosas que antes había que hacer colas. Puedo dar un ejemplo concreto de mejora de vida, ¿no?, con lo digital. Pero hay bandas organizadas intentando hacer fechorías en el mundo digital, y tiene que haber en ese sentido el correlato de protección, de policía, digamos, de vigilancia, para que eso no ocurra. Y eso es permanente. Chango, ¿tú que a ti te gustan estos temas de delitos curiosos? No, mira, yo creo que, bueno, el país tiene un problema siempre, ¿no? Le gusta ser antes el monolito antes de ganar la batalla. Entonces estamos llenos de monolitos sin batallas ganadas. Entonces tenemos un mes de la ciberseguridad, que precisamente el mes de octubre, ustedes tienen que acordar, esto ya tiene un par de años, pero todavía no tenemos realmente un marco que opere sobre la ciberseguridad, que en el fondo es una cosa, como dice Federico, muy normal y necesaria hoy día. O sea, todo funciona en base a clúster, o sea, grupos de ordenadores, ¿no es cierto?, que trabajan en red. Y lo más complejo no es solamente la información estacionaria en determinados centros, ¿no es cierto?, que manejan datos clave, en fin, datos importantes, sino la que circula. Y el tema de la clave única es que es información circulando, es decir, se usa para una serie de trámites de relacionamiento, desde pagos de impuestos, desde relacionamiento con la tesorería, la recepción de bonos, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas que funcionan en torno al concepto de clave única, que te permite hacer funcionar las redes computacionales, y entonces si se te filtra la llave, que es la llave maestra del ciudadano, no estoy diciendo la llave maestra del gobierno, la llave maestra del ciudadano para interactuar con el Estado, bueno, tenemos un problema bien de fondo con el monolito, porque el monolito está hecho, pero es evidente que está hecho con arena solamente, o sea, no está sólidamente armado de tal manera de poder soportar, ¿no es cierto?, el embate de algo que es inevitable. Es decir, por esas redes interactuando circula información financiera. Normalmente los hackers salen a pescar, el famoso phishing, ¿no es cierto?, salen a pescar información. Antes lo hacían desde un teléfono, hoy día lo hacen desde cualquier teléfono móvil que tiene una mini computadora que les permite entrar, redireccionar, etcétera, relocalizarse incluso en la prefiguración física respecto de lo que hay. Entonces, bien dice Federico que los que manejan información clave, por ejemplo los bancos, están obligados a tener sistemas de resguardo, muros, cortafuegos, etcétera. Lo mismo el Comité de Inteligencia Nacional, que a lo mejor lo tiene, no creo que tenga nada, no que exista siquiera ese comité, pero bueno, donde hay información estacionaria, por supuesto que tiene que haber un cuidado de lo que hay depositado ahí, pero el problema está en dar seguridad en lo que circula, en el funcionamiento de todos los sistemas que se articulan. Y ahí entonces yo diría que el país está tremendamente fraccionado. Yo he visto en estos días una publicidad, ¿no es cierto?, a propósito de una ley que el gobierno quiere que se apruebe sobre reforma de notaría, que a mí me parece muy bien, de modernización,
pero fíjense que la prensa ha estado publicando insistentemente que el tema de la firma electrónica no está perfectamente afinado ni reglamentado. Y esa ley incluye, además, ¿no es cierto?, hacer cambios en el derecho registral que van derechamente a afectar a los conservadores, la inscripción de patrimonio, porque hay un traslado, una migración de información en dirección del registro civil, que es uno de los organismos más afectados por este tema de la clave única, ¿no? Y donde entonces podríamos tener nacimientos, muertes, qué sé yo, inscripciones de muchas cosas, y al que se recarga con la creación de un repositorio, por ejemplo, de poderes, que es una cosa bien compleja en el país para la circulación de información financiera o de representación. Entonces lo que digo es que el país tiene grandes vacíos, además, en su estructura, que afectan. Entonces es grave lo que ha pasado y el gobierno tiene que aclarar dónde se produjo el problema, porque no nos olvidemos una cosa, nosotros ya sabemos dónde tenemos problemas. Por ejemplo, tenemos problemas en que hay platas como las del Poder Judicial que nadie las audita ni nadie las controla y no sabemos cómo circula la información ahí. 570.000 millones de pesos trae el presupuesto para el Poder Judicial y son 570.000 millones de pesos del presupuesto nacional que no tiene fiscalización, no tiene auditoría, no tiene control. Bueno, en ese mundo circula una información y en ese mundo opera la clave única, porque parte importante de la clave única se usa dentro del Poder Judicial, para los juicios, por ejemplo, para varias gestiones que se hacen ahí. Y entonces estamos en un lío grande. O sea, yo de verdad espero que el gobierno sea capaz de explicarle a los ciudadanos y explicarle a las instituciones algo más que decirle, oye, cambien las claves porque tienen una fuga de seguridad, como si el problema fuera de la gente y no fuera de las instituciones. Oye, sí. a los ejemplos Dale, que da, Felipe. oye, a los ejemplos que da el Chavo, yo sumo otro, oye, que espero que las Fuerzas Armadas estén a la altura, pero hoy día hasta las guerras son digitales, pues ya no hacen falta menos tanques, menos aviones, y basta con tener buenos hackers para anular a otro país, ¿no? O por lo menos parte importante de la capacidad operativa de un país. Entonces, así es importante el tema, ¿no? Sí, No, mira, sin duda. oye, Fernando, lo que dice Federico es muy claro por lo siguiente. Mira, se está discutiendo una ley para cuidado físico de la llamada infraestructura crítica. Todo el mundo sabe que en el mundo moderno la infraestructura crítica hoy día, uno de los riesgos mayores que tiene son los ciberataques, es decir, aquellos ataques externos que se destinan fundamentalmente a dejarla ciega, sorda o muda respecto de su operación. ¿Ya? Electricidad, distribución de agua, seguridad. Entonces, tú te das cuenta cómo estamos atrasados conceptualmente, porque junto con eso hay 2 o 3 leyes ahí esperando. Yo sé que las cosas no se solucionan con leyes, pero por lo menos darían cuenta de alguna coherencia instrumental del gobierno respecto a los instrumentos que requiere, que no tenemos en materia de seguridad. ¿Te das cuenta? Sí, el tema de los hackeos y todo eso, o sea, todo lo que significa la ciberseguridad y los nuevos delitos asociados al uso de tecnología, no es necesariamente equivalente, pero por ejemplo, tú tienes unas cosas que vas a tener que saber convivir con ellas por durante mucho tiempo y cómo enfrentarlas tiene un tratamiento distinto en, por ejemplo, todo lo que son las noticias falsas, la fake news, que es un fenómeno que nace de la posibilidad tecnológica de conectarse inmediatamente, señalar cosas, poner videos, fotos, etcétera, y dar cuenta de un hecho falso como si fuera verdadero. Y tú naciste de alguna manera en un contexto de medios de comunicación que más bien algunos más mal, otros en algunas oportunidades, porque todos en algún momento dado tienen que cometer errores,
pero que le transmiten a la población que lo que están publicando tiene un mínimo de verificación. En el caso de las redes sociales, tú tienes una variable que es de la creación de noticias falsas que te puede generar un muy alto impacto. No es un delito equivalente a un robo, si tú quieres, pero es algo con lo que tú vas a tener que vivir y convivir por muchísimo tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de un país como el nuestro, que es extraordinariamente abierto, y yo siempre lo he dicho en el programa, Federico y Chago, a mí me sorprende lo automáticamente que respondemos a preguntas que tienen que ver con la entrega de nuestros datos particulares. A ti te piden el carnet de identidad por todo y tú lo das, sin ningún tipo de problema, el número de carnet de identidad. Si te piden algún otro tipo de cosas, también lo das. Somos tremendamente pródigos. Y en contraste, tú tienes países donde te dirían, ¿por qué necesitas saber mi número para cargar una compra de supermercado? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué en la farmacia tengo que dar mi carnet de identidad si es que yo estoy comprando algo, un cepillo de pelo? ¿Qué tiene que ver? Y con el garlito de que puedes tener un descuento asociado, tú entregas una cantidad enorme de información. Bueno, tú estás dando ahí un ejemplo, Fernando, de información sensible que ya que alguien te la pidió, está obligada esa persona, esa institución, esa farmacia, en el ejemplo tuyo, está obligada a custodiarla. Es decir, no vuelvo a lo que ya dije, no solo los órganos públicos tienen que custodiar información, las instituciones privadas, las empresas que tienen información sensible también, sea que la obtengan legítimamente o ilegítimamente, porque a mí me parece, al igual que ti, que es ilegítimo que te estén preguntando tu número de RUT para alguna gestión comercial normal, como pagar, si tienen descuento. A mí me parece completamente ilegítimo, pero si lo hacen y la gente les da el RUT, tienen que custodiarlo. Y si no lo custodian, hay eventualmente responsabilidades por incumplimiento de la custodia de esa información sensible. Entonces eso sí está a nivel privado, con mayor razón a nivel público. Mira, yo creo que hay que hacer una distinción que me parece bien clave y que una cosa es la seguridad, la ciberseguridad, digamos, la seguridad en los equipos, en las redes, en las plataformas, en la forma como circula la información, la que tiene grados, ¿no es cierto?, de criticidad o puede ser simplemente información de carácter general, pero se refiere a las plataformas y a la manera segura, cómo circulan por estas vías virtuales, ¿no es cierto?, la información, de lo que es la seguridad de la información propiamente tal, que obedece a un campo muy específico, ¿no es cierto?, de que tiene que tener garantías las plataformas de no ser atacadas, de realmente garantizar que están indemnes, primero frente al poder político, que les gusta intrusiar terriblemente en los medios de comunicación y ojalá controlarlos, saber lo que piensan, lo que están haciendo, los reportajes que están preparando, etcétera, ¿no es cierto?, o que los agreden derechamente, hasta lo que tú señalas, Fernando, que me parece un hecho muy de la modernidad, es decir, esto de inventar el rumor, pero inventarlo de una manera ostensiblemente burda, ¿ah? Entonces, la seguridad de la información es un tema de alta política, yo diría que requiere de plataformas informáticas seguras, pero va más allá. Tiene que ver con equilibrio informativo, tiene que ver con sostenimiento de la voz, de los procesos informativos, con facilidades con transparencia incluso informativa, etcétera, ¿no es cierto?, aseguramiento para que los medios y la competencia informativa exista realmente. Y lo otro es un campo que no ha sido atendido. Yo diría
los medios, nosotros, Federico lo puede decir con mayor propiedad, pero montones de veces tratan de atacarnos, tratan de votarnos, se infiltran y siempre terminamos en la India o en Pakistán, no sé si hemos tenido, nunca con alguna información, a pesar de que hemos hablado, yo personalmente he hablado muchas veces con la gente de la Brigada del Cibercrimen, sin respuesta, prácticamente cero respuesta, no hay respuesta, no, nunca una explicación, nunca nada, ni una cosa, ni siquiera yo diría una preocupación. Lo mismo, lo digo muy responsablemente, respecto de la fiscalía o los fiscales encargados de investigar estos temas, que terminan con una cartita diciendo, mire, no tenemos más antecedentes, si tiene más antecedentes, entréguenos. Entonces, claro, uno no se dedica a perseguir hackers en el mundo, sino a tratar de cuidar su información, y esos cuidados los tenemos, ¿no es cierto? Pero aquí hay una distinción que me parece importante respecto a la advertencia que tú haces, Fernando, sobre los fake news. Porque el fake news se combate, en primer lugar, a mi modo de entender, con una calidad de presencia medial que debe ser garantizada, además, por la intangibilidad de las redes y las plataformas, que es un problema de seguridad pública. Sí. En todo caso, yo insisto en un tema que estamos nosotros, pero en un contexto que, yo lo he dicho varias veces, todo lo que pueda ser digitalizado va a ser digitalizado. Vamos a tener crecientemente un mundo donde vamos a tener comercio electrónico, trámite electrónico, vamos a hacer un montón de cosas que hacíamos presencialmente, incluso en la educación, un montón de cosas, como se está demostrando, también puede ser electrónica. Por lo tanto, tú tienes un mundo que está cambiando la forma de relacionarse. Y dentro de todo eso, que tiene montones de virtudes, está este factor que es el factor de el contacto a distancia. El típico mail que te llega diciendo de que tú ganaste no sé qué cosa en una acostada y te dan un dulcecito súper amoroso y solamente tienes que ingresar tu contraseña en la página del banco falsa que te la ponen, pero que tú no tratas de verificar si la página es falsa, porque es tanto las ganas que tienes de cobrar el premio que de pronto tu contraseña, y cuando no te das cuenta te avisan que te sacaron 200 lucas de la cuenta corriente. Mira, yo recuerdo un elemento que me parece bien interesante, que el famoso hacker ese norteamericano, Cóndor, Kevin Mitnick, ¿ya? Habla de 4 cosas que son fundamentales, dice, que son las que te permiten cómo actúan los hackers, por lo menos en el ámbito, digamos, en el ámbito del phishing, o sea, del phishing, ¿no? De cazar información. Dice, eran 4 principios, o sea, todos queremos ayudar, el primer movimiento siempre es de confianza hacia el otro, tercero, no nos gusta decir que no, y cuarto, a todos nos gusta que nos alaben. Eran como las 4 claves o las 4 llaves de la relación que establecía, ¿no es cierto?, persona a persona, para obtener claves, para obtener datos, para obtener una serie de cosas. Pero el tema, para volver al tema de la clave única, lo que está pasando ahí es que el marco de referencia del funcionamiento, del relacionamiento del Estado de Chile con los ciudadanos, hace mucho rato que venimos hablando de esto. La semana pasada lo hablamos a propósito de la ley de fármacos, Fernando. Es decir, los datos biométricos de los chilenos hoy día los tienen todos de manera ilegal. Nunca le pidieron permiso a la gente
para hacer el negocio, y Sonda vendió en $50 millones, una empresa norteamericana, finalmente IMED, ¿ya? Que son los datos biométricos, donde están todas tus compras, tus enfermedades, todas tus cosas, en connivencia con las grandes cadenas de retail de farmacia, ¿ya? Entonces, todo el mundo sabe, es decir, esos son bases de datos que están construidas sobre la ilegalidad. Porque hay una ley que dice que tú no puedes informar la enfermedad de otra persona. Hay una ley, ¿no es cierto?, de reserva médica. Bueno, pero todo circula en la red. Y si tienes dinero, o estás en contacto, o eres de las cadenas de laboratorio, etcétera, está en la red que construyó Sonda ilegalmente y que terminó vendiéndola como una empresa con ingentes ganancias para sus nuevas inversiones. Y lo mismo va a pasar con los juicios, y lo mismo va a pasar con todas las cosas. Por eso es un problema lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, teniendo burbujas de descontrol interno que no están sujetas a supervisión, pero que se están digitalizando. Por ejemplo, ¿no es cierto?, nuevos repositorios de poderes, migraciones de datos patrimoniales, etcétera. O sea, van a terminar todos en una gran base de datos, y el país todavía no se da un marco serio, responsable en esta materia. Si esa es la gravedad de la clave única, de lo que ha ocurrido, porque es una alarma que tenemos que aprovechar para ponernos serios y apretar. Lo que señala Federico sobre la empresa, sobre la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, bueno, yo no quería nombrar nomás para no ser redundante en mis preocupaciones con eso. Sí, oye, y en materia, por ejemplo, de los medios de comunicación digitales como los de ustedes, Federico, ¿qué tanto qué tanto uno se resguarda eventualmente de algún tipo de operación cibernética o hackeo? Y fuera de los antivirus que uno normalmente tiene, ¿qué tanto más le espera que pueda pasarle y qué hace? Mira, Chago, algo acaba de contar, ¿no? Hay ciberataques con la intención de botar el sitio de lugares raros, ¿no? Malasia, no sé. Hay distintas, es decir, todo tipo de cosas, pero la obligación de uno como empresa, fundamentalmente si se dedica a prensa, es cuidar, velar por el secreto profesional del periodista, así que la información, donde están las fuentes, o cómo se pudiera hacer una fuente esté custodiada. Eso es lo primero. Lo segundo, claro, que el sitio esté arriba, que esté vivo, ¿no? Y que los ciberataques no lo voten. Eso también, como te decía, es importante. También, a un tercer nivel, te diría, las bases de datos de gente que circula por el sitio, que navega, la audiencia, también es una información que uno tiene que custodiar, porque aunque es anónima, en el sentido que son computadores, por decirlo de una forma, igual a nivel de comercial puede tener un valor, entonces uno tiene que custodiarla para que no lleguen a otras manos. Incluso para otros fines. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? La información que obtuvo Google Analytics de Facebook, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Cambridge Analytics. Se llama Cambridge Analytics de Facebook, y que después la utilizó para fines electorales. Bueno, ahí tenía una realidad de por qué hay que cuidar las bases de datos, porque si alguien tiene si un medio en general tiene un perfil de gente de su audiencia, tiene un perfil de audiencia. Si alguien se apropia de esa base de datos con el perfil de tu audiencia, aunque no tenga nombre y apellido vinculado, igual hay información que uno debería custodiar, porque es una información que pudiera ser mal utilizado, porque
porque es cuestión de cruzar perfiles de la audiencia con necesidades de esa audiencia o con miedos de esa audiencia o anda a saber tú. Entonces, los medios tenemos que custodiar la información por todos estos motivos que te menciono yo y cada tanto hay intentos de hackeo, cada tanto. Sí, es bien interesante eso porque, los hackeos siempre se piensan sobre cosas que se quieren extraer, pero también están sobre cosas que te pueden introducir, digamos, o poner. Ahí tienes otro elemento que yo no te mencioné. Claro, pudiera ocurrir un hackeo que te incorporen cosas. Ahí tenés otro elemento más porque hay que cuidarse. Sí, ahora, ¿ustedes tienen presupuesto para eso? Asociado al cuidado, por ejemplo, de la situación tecnológica del... Bueno, es una de las misiones, de las funciones del equipo de soporte al cual uno le paga mensualmente, porque una de sus funciones es velar por la seguridad del sitio. Bueno, hagamos una pausa y yo sé que tienes que irte inmediatamente después. Federico, ¿puedes estar un ratito o te tienes que ir al tiro? Me quedo unos 5 minutos para entretener y ahí me desconecto calladito. Listo, muy bien, volvemos. Tu voz puede ser